Ponencia en la Corte Constitucional pide anular la reforma pensional del gobierno Petro. En un giro inesperado que está acaparando la atención de toda Colombia, recientemente se presentó ante la Corte Constitucional una ponencia que solicita la nulidad total de la reforma pensional propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. Esta reforma, que fue aprobada en el Congreso en un tiempo récord, se encuentra ahora bajo un serio escrutinio debido a vicios de procedimiento que podrían invalidar su aplicación. El proyecto de fallo, liderado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, sostiene que la reforma no cumplió con una de las etapas más esenciales del proceso legislativo, la doble instancia o aprobación en dos fases, primero en el Senado y luego en la Cámara de Representantes. El magistrado Ibáñez argumenta que esta reforma pensional, clave para la política social del gobierno Petro, se aprobó de manera acelerada, sin los debidos trámites de deliberación que exige la ley. Según la ponencia presentada, el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes fue sustancialmente omitido, lo que ha sido considerado como un error fundamental en el proceso legislativo. Específicamente, el proyecto de reforma no pasó por el análisis y la discusión que normalmente corresponde a este tipo de cambios estructurales, lo que ha generado serias preocupaciones sobre la calidad democrática del proceso. Ibáñez también subraya que más de 500 propuestas de modificación fueron desestimadas sin siquiera ser evaluadas en detalle, lo que evidencia una grave falta de diálogo y transparencia en el proceso. Estas omisiones en el debate y la revisión de las proposiciones presentadas son, según los abogados que han impugnado la reforma, una clara violación de los principios constitucionales que garantizan el debido proceso legislativo. Como resultado, el magistrado ha solicitado que la Corte Constitucional declare la reforma pensional inexequible y, por ende, que se elimine por completo. El pedido de nulidad se basa en una demanda de la senadora Paloma Valencia, quien ha señalado que el Congreso violó el principio de consecutividad. Este principio establece que los textos aprobados en una Cámara del Congreso deben ser discutidos y revisados por la otra Cámara antes de su aprobación final. Sin embargo, en este caso, el texto que venía del Senado fue aprobado sin mayor debate en la Cámara de Representantes, y sin una explicación detallada sobre las diferencias entre lo discutido y aprobado por cada Cámara. Según Valencia, este procedimiento irregular no solo es un incumplimiento a la norma, sino que también socava la calidad democrática del sistema legislativo. El magistrado Ibáñez acoge los argumentos de Valencia en su ponencia y concluye que, efectivamente, la reforma fue aprobada de forma inapropiada, violando el principio de consecutividad. La falta de debate sustantivo y la omisión del examen adecuado de los cambios realizados entre las dos cámaras representan, según la ponencia, una grave vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que deben ser asegurados a través de un proceso legislativo riguroso y transparente. Este proyecto de fallo será discutido en la Sala Plena de la Corte Constitucional, que es el máximo órgano encargado de tomar decisiones de esta naturaleza. El análisis y la discusión que se dará a la ponencia no será sencillo, ya que se trata de una reforma clave para el gobierno de Petro y que tiene implicaciones directas sobre la política social del país. La Corte tendrá que decidir si acoge los argumentos presentados por el magistrado Ibáñez y declara la reforma pensional inexequible, o si, por el contrario, opta por una solución intermedia que implique una corrección de los errores formales y un retorno del proyecto al Congreso para que sea revisado y debatido adecuadamente. Uno de los aspectos que añade complejidad al caso es la postura política de la Corte Constitucional, cuyos magistrados han mostrado afinidades con el gobierno de Gustavo Petro en otros temas. Esto ha generado incertidumbre sobre cómo se tomará la decisión, ya que algunos observadores creen que los magistrados podrían optar por una salida más moderada, que no implique la anulación total de la reforma. En cambio, podrían sugerir que el Congreso rectifique el proceso legislativo y devuelva el proyecto para que se realicen los ajustes necesarios. El plazo para que la Corte emita una decisión sobre este caso es el 28 de mayo del 2025, aunque los plazos podrían extenderse si se solicita una audiencia pública o si surgen nuevas peticiones dentro del procedimiento. Estos retrasos son comunes en casos complejos que involucran reformas estructurales de gran calado, como es el caso de la reforma pensional. Esto genera aún más incertidumbre sobre el futuro de esta legislación, pues su implementación está suspendida hasta que se resuelva la cuestión judicial. En este mismo contexto, la Procuraduría General de la Nación ha intervenido en el proceso, solicitando a la Corte Constitucional que también declare la reforma pensional como inexequible. La Procuraduría considera que el proceso legislativo que llevó a la aprobación de la reforma no garantizó una deliberación adecuada y que, al aprobarse el proyecto sin un análisis exhaustivo de los 95 artículos que la conforman, se violaron principios fundamentales del debido proceso.
Según el Ministerio Público, el hecho de que la Cámara de Representantes haya aprobado el texto sin un debate en profundidad socava la democracia y afecta la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. La Procuraduría resalta que la reforma no cumplió con los requisitos básicos para una deliberación rigurosa y democrática, y que la forma en que fue aprobada no permite asegurar que los intereses de los ciudadanos hayan sido debidamente representados en el Congreso. Este llamado a la inconstitucionalidad también tiene como base el argumento de que el principio de consecutividad fue vulnerado, ya que no hubo una discusión real y detallada entre ambas cámaras sobre el contenido de la reforma. Esto, según el organismo, constituye una violación directa de los derechos de los colombianos, quienes merecen un debate abierto y transparente sobre las leyes que los afectan. En los próximos días comenzará la discusión formal de la ponencia en la Corte Constitucional. Los magistrados debatirán si están de acuerdo con la solicitud de nulidad total de la reforma pensional, o si consideran que el proceso legislativo puede ser corregido para ajustarse a los estándares constitucionales. Este no será un debate sencillo, ya que la reforma pensional tiene profundas implicaciones sociales, económicas y políticas para el país. La decisión de la Corte podría tener un impacto directo en la política pública del gobierno Petro, y será clave para el futuro de muchas de las propuestas sociales incluidas en la reforma. Los analistas políticos están divididos sobre cómo se resolverá este caso. Algunos creen que, dada la composición actual de la Corte Constitucional, la ponencia de Ibáñez podría no ser aceptada por la mayoría de los magistrados. En lugar de anular la reforma de manera total, podría sugerirse que el Congreso realice correcciones en el proceso, lo que llevaría a un nuevo análisis del proyecto en ambas cámaras. Otros, sin embargo, consideran que el principio de legalidad y la necesidad de un proceso legislativo claro y transparente harán que la Corte tome una postura más estricta y declare la reforma inexequible en su totalidad. Lo que está claro es que este proceso judicial está marcando un precedente en la forma en que se manejan las reformas estructurales en Colombia, y la forma en que el sistema legislativo debe ajustarse a los principios constitucionales de transparencia, deliberación y participación ciudadana. La reforma pensional está lejos de ser solo un tema técnico, es una cuestión que afecta profundamente a millones de colombianos, especialmente aquellos que dependen de un sistema de pensiones más justo y equitativo. El debate sobre la reforma pensional, la ponencia de inexequibilidad y la eventual decisión de la Corte Constitucional serán temas clave en la política colombiana durante los próximos meses. Los ciudadanos seguirán de cerca este proceso, ya que de su resolución dependerá no solo el futuro de la reforma pensional, sino también la manera en que el Congreso y el Gobierno gestionan los procesos legislativos cruciales para la vida social y económica del país. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las últimas actualizaciones sobre este y otros temas de relevancia. Además, te invitamos a dejar tu comentario abajo y a compartir tus opiniones sobre la reforma pensional y el papel de la Corte Constitucional en este proceso. Tu participación es fundamental para continuar con una discusión abierta y democrática.